Cuando ustedes tengan esta porción de la palabra, vamos a ponernos de pie en el nombre de Jesús. Apocalipsis capítulo 3, verso número 1, amén. Dice la palabra de nuestro Dios: escribe al ángel de la iglesia en Sardis, el que tiene los 7 espíritus de Dios y las 7 estrellas, dice esto: yo conozco tus obras, que tienes nombre de que vives y estás muerto. Sé vigilante y afirma las otras cosas que están para morir, porque no he hallado tus obras perfectas delante de Dios. Acuérdate pues de lo que has recibido y oído, y guárdalo, y arrepiéntete, pues si no velas, vendré sobre ti como ladrón, y no sabrás a qué hora vendré sobre ti. Pero tienes unas pocas personas en Sardis que no han manchado sus vestiduras, y andarán conmigo en vestiduras blancas, porque son dignas. El que venciere será vestido de vestiduras blancas, y no borraré su nombre del libro de la vida, y confesaré su nombre delante de mi Padre y delante de sus ángeles. El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Vamos a orar. Padre, en el nombre de Jesús, Señor, en esta noche te pedimos, mi Dios amado, que tu Espíritu Santo nos hable por medio de tu palabra. Y que tu palabra, Señor bendita, esta palabra, Señor, sea una palabra, Señor, poderosa, Señor, que ministra a tu iglesia. Ministra, Señor, nuestro espíritu, nuestra alma y nuestro cuerpo, en el nombre de Jesús. Y que tu palabra corra como ríos de agua viva, mi Señor amado. Que pueda ministrar, Señor, a cada una de esas naciones, Señor, Padre, en las cuales tú quieres, Señor, hacer tu obra a través de tu palabra, en el nombre de Jesús. Gracias te damos, Dios amado. Amén y amén. Gloria a Dios. Dele fuerte las palmas al Señor. Aleluya. ¿Quién vive? Y a su nombre. Hermano, quiero hablar acerca de los 7 espíritus de Dios. Es muy importante que nosotros, hermano, podamos ver que los 7 espíritus de Dios son 7 manifestaciones que tienen que estar sobre la iglesia. Cuando yo veo, hermano, en Apocalipsis, en este libro de revelación, veo que se le escribe a la iglesia de Sardis. Y hermano, la iglesia de Sardis representa la iglesia del último tiempo. Y dice la Biblia que dentro de esta iglesia hay 2 grupos. Un grupo que se ha apartado del Señor. Pero dice la palabra que hay otro grupo que se mantuvo consagrado. Y podríamos ver, hermano, el reflejo de aquellas vírgenes prudentes y de las vírgenes insensatas que la Biblia nos está enseñando. La iglesia de Sardis representa a la iglesia del último tiempo, que está dividida en 2 grupos. Una iglesia insensata que se olvidó de su consagración y de la obediencia a la palabra, y el segundo grupo representa a la iglesia prudente que vive consagrada, siendo fiel, esperando al amado. Es muy importante que veamos algunas de las características de la iglesia de Sardis, porque, hermano amado, nosotros vamos a ver qué fue lo que le pasó a esta iglesia, qué fue lo que sucedió con esta iglesia, por qué el Señor le habló duramente a la iglesia de Sardis. Cuando nosotros vemos la palabra, podemos ver que dentro, hermano, de esta carta que fue enviada a la iglesia de Sardis, dice la Biblia que el Señor le dijo: yo conozco tus obras, que tienes nombre de que vives. Oiga esto,
Tienes nombre de que vives, pero le dice el Señor, estás muerto. ¿Sabe qué quiere decir esto? Quiere decir que, hermano, la iglesia de Sardis era iglesia de Cristo. Esta iglesia que de un momento tenía vida, que tenía nombre de vida, hermano amado, era una iglesia de Cristo, porque solo Cristo puede darle vida a su iglesia. Solo es el que le va a dar vida. Cuando nosotros vemos esto, el Señor le está diciendo a la iglesia de Sardis que solamente tenía el nombre de que vives, pero le dijo el Señor, estás muerto. Esta iglesia, podemos nosotros ver que también, hermano, manifestaba un avivamiento. El tener vida significa, hermano, estar avivado. Pero perdió un avivamiento que se le había dado. Perdió, hermano, el avivamiento que el Señor le dio a la iglesia en el último tiempo. Podemos nosotros ver también que la iglesia de Sardis fue una iglesia que se olvidó de lo que le fue revelado. Era una iglesia que tenía revelación de la palabra, pero ella se olvidó, dice la Escritura, hermano, de lo que le fue revelado. Dice la Biblia en el verso número 3, acuérdate pues de lo que has recibido. Oiga esto, acuérdate de lo que has recibido. Quiere decir que le habían dado revelación a esta iglesia. Y cuando nosotros vemos que el Señor le habla y le comienza a decir, hermano, dentro de esta carta, cuando Él escribe, dice la Escritura, escribe al ángel de la iglesia en Sardis. Y el Señor dice, el que tiene los 7 espíritus de Dios. Quiere decir que a esta iglesia le habían revelado los 7 espíritus de Dios. Por eso ella, cuando escucha el mensaje, hermano, la están exhortando a que ella pueda recordar lo que le fue revelado. Pero no solamente eso, sino nosotros podemos ver que esta iglesia dejó de escuchar la voz de Dios. Acuérdate pues de lo que has recibido, y dice la Biblia, y oído. Le dieron revelación. Pero también, hermano amado, podemos ver nosotros que a la iglesia de Sardis le dieron, hermano, palabra profética. Una iglesia que escuchaba la voz del Espíritu Santo. Una iglesia que de momento se olvidó de escuchar la voz del Espíritu Santo y le están hablando duramente para que la iglesia, hermano, se arrepienta. Esta iglesia dejó de obedecer la palabra de nuestro Dios. Dice la palabra que esta iglesia de Sardis se alejó, hermano, del Señor. Eso quiere decir que de momento se contaminó en el pecado, porque el Señor le dice que se arrepienta. Y el Señor le dice, pues si no velas, vendré sobre ti como ladrón, y no sabrás a qué hora vendré sobre ti. Cuando nosotros vemos, hermano, esta palabra, donde nos muestra que el Señor vendrá como ladrón, hermano, nos está hablando acerca de su venida. Eso es lo que el Señor nos ha enseñado en su palabra, que Él vendrá como ladrón en la noche. Pero esta iglesia dejó de, hermano, de ser vigilante. En el último tiempo se extravió. Por eso el Señor quiere que nosotros podamos entender, hermano amado, los 7 espíritus de Dios. Porque los 7 espíritus de Dios tienen que estar manifestados sobre la iglesia. La iglesia no se tiene que olvidar, hermano, de las 7 ministraciones por el Espíritu de Dios. Cuando la Biblia nos habla de los 7 espíritus de Dios, nos está hablando de 7 ministraciones que están en Cristo y por medio de Él las manifiesta sobre su iglesia por el Espíritu Santo.
Porque sabemos que Dios, hermano, solamente tiene un espíritu. La Biblia eso nos ha enseñado, que hay un solo espíritu. Pero entonces, ¿qué es lo que dice la Biblia en el verso número 1? Cuando, hermano, le están escribiendo a la iglesia de Sardis y le están diciendo: el que tiene los 7 espíritus de Dios y las 7 estrellas, dice esto. Está hablando de Cristo, donde Cristo, hermano, tiene esos 7 espíritus manifestados sobre la iglesia. Allá en Isaías capítulo 11, vayamos a Isaías capítulo 11, podemos nosotros ver, hermano amado, cómo nuestro Dios nos da esta revelación acerca de estos 7 espíritus que están sobre nuestro Señor Jesucristo. Dice la palabra del Señor, verso número 1, Isaías 11, verso 1 y verso 2. Saldrá una vara del tronco de Isaí, y un vástago retoñará de sus raíces, y reposará sobre él, hablando de Cristo, el espíritu de Jehová, espíritu de sabiduría y de inteligencia, espíritu de consejo y de poder, espíritu de conocimiento y de temor de Jehová. Y le hará entender diligentemente en el temor de Jehová. No juzgará según la vista de sus ojos, ni arguirá por lo que oigan sus oídos. Entonces está hablando de Cristo. Y está mencionando Isaías, hermanos, 7 espíritus que están, hermano, sobre nuestro Señor Jesucristo. Y esas son las 7 manifestaciones, hermano, que el Señor le ha dado a su iglesia. Por eso a Sardis le dieron estas 7 ministraciones, hermano. Cuando el Señor le habla, le dice: yo soy el que tiene los 7 espíritus de Dios. Y le está mostrando a Sardis, hermano, que Él fue quien le había dado vida a la iglesia. El Señor era el que había manifestado, hermano, estos 7 espíritus sobre su iglesia. Vamos a ver estos 7 espíritus, que son los 7 espíritus, hermano, que tienen que estar sobre nosotros, para que nosotros podamos llegar hasta el final, al encuentro con el amado. ¿Cuántos quieren llegar hasta ese tiempo con el amado? Hermano, si usted quiere llegar hasta ese tiempo, estos 7 espíritus tienen que estar manifestados sobre nosotros como iglesia del Señor. Dice la palabra que el primer espíritu es el espíritu de Jehová. Vamos a marcar una diferencia, hermano amado, entre los otros 6 espíritus. Si usted se da cuenta, la escritura cuando está escribiendo, hermano, espíritu, está poniendo con mayúscula, letra mayúscula. Y ahí, hermano, nos está dejando ver que este es el Espíritu de Dios, el Espíritu Santo. Y esta ministración es la primera que la iglesia tiene que tener. El Espíritu de Jehová significa, hermano, tener la presencia de Dios. La iglesia que no tiene presencia de Dios es una iglesia que está muerta. Por eso a la iglesia de Sardis, hermano, le dicen: tienes nombre de que vives, pero estás muerto. ¿Qué fue lo que pasó ahí? ¿Saben lo que pasó ahí? La iglesia, hermano, ya no tenía presencia de Dios. La iglesia de Sardis ya no tenía, hermano, presencia de Dios. Nosotros necesitamos tener presencia de Dios. De nada sirve tener un edificio muy bonito, hermano, si el Espíritu Santo, si el Espíritu de Dios no se manifiesta en nosotros. La iglesia de Cristo tiene que tener la presencia del Espíritu Santo y se tiene que mover sobre nosotros, hermano amado. Si el Espíritu Santo no está en nosotros, entonces somos una iglesia muerta.
Si el Espíritu Santo no se manifiesta sobre nosotros, estamos muertos. Pero el Espíritu Santo está aquí. Por eso bendigo esta casa, porque el Espíritu Santo se mueve, porque el Espíritu Santo está sobre nosotros, hermano amado. Dele más fuerte las palmas al Señor, aleluya. Lo que me dijo el Señor: dile a mi iglesia que no pierda mi presencia. La presencia de Dios no es una emoción que por un momento me siento contento, me siento alegre, y por otro momento ya estoy, hermano, afligido en mi corazón. No, la iglesia que tiene presencia del Espíritu Santo es una iglesia que tiene vida, una iglesia que tiene avivamiento, una iglesia que no se mueve por emociones, es una iglesia que se mueve por el Espíritu Santo. Deje que la gloria de Dios se mueva sobre su vida. Deje que el Espíritu Santo se manifieste sobre usted. La iglesia de Sardis perdió, hermano amado, la presencia del Señor. Perdió su identidad. Esta iglesia, hermano de Sardis, dejó de ser ministrada por el Espíritu de Dios porque se olvidaron de Él. Hay muchas iglesias muy hermosas, edificios muy bonitos, pero sabe, no tienen presencia de Dios, hermano. Yo prefiero estar en un lugar tal vez pequeño, hermano amado, pero que tenga la presencia de Dios, que tenga el Espíritu de Dios, que tenga, hermano, la gloria de nuestro Dios. Por eso gózate, hermano amado, y deja que el Espíritu de Dios se mueva dentro de tu vida. Que el Espíritu Santo esté, hermano, trayendo el avivamiento en nosotros. Un avivamiento no es de multitudes. Un avivamiento, hermano, se va a manifestar sobre aquel que tiene verdadero deseo de buscar la presencia de Dios. Aquella iglesia que está verdaderamente buscando la presencia del Señor, y el Señor, hermano, se manifiesta sobre ella. La Biblia dice que donde están congregados 2 o 3 en su nombre, ahí está Él. Prefiero juntarme con esos 2, con esos 3 que están buscando la gloria de Dios, a tener una multitud, hermano, que está apartada de la presencia de Dios. Júntate con aquellos que buscan la presencia de Dios, para que la gloria de Dios repose sobre tu vida. Dale fuerte las palmas al Señor, aleluya. Mucha gente busca multitudes y se olvidan de la presencia de Dios. Pero es mejor estar con 2 o 3 que verdaderamente están buscando la presencia de Dios, porque ahí está el Señor en medio de ellos. La iglesia de Sardis perdió la vida cuando perdió la presencia de Dios. La iglesia de Cristo, que tiene la presencia de Dios, es aquella que se va, hermano, a mover por los dones del Espíritu Santo. El Espíritu Santo comienza a manifestar, hermano, los dones. Vaya por favor a 1 Corintios capítulo 12. Miren lo que dice la Biblia, verso número 7. 1 Corintios 12, verso 7. Pero a cada uno le es dada la manifestación del Espíritu para provecho. Oiga esto, aquí está la manifestación del Espíritu que va a estar sobre la iglesia del Señor. Pero dice que esta manifestación del Espíritu es para provecho, es decir, para edificar a la iglesia de Cristo. Dice el verso 8: porque a este es dada por el Espíritu palabra de sabiduría, a otro palabra de ciencia según el mismo Espíritu, a otro fe por el mismo Espíritu, a otro dones de sanidades por el mismo Espíritu, a otro el hacer milagros, a otro profecía, a otro discernimiento de espíritus, a otro diversos géneros de lenguas,
a otro interpretación de lenguas. Pero todas estas cosas las hace uno y el mismo Espíritu, repartiendo a cada uno en particular como Él quiere. Si usted escucha que alguien está hablando en lenguas por aquí, si usted escucha que alguien está profetizando por aquí, hermano amado, quiere decir que la presencia del Espíritu Santo se está moviendo sobre la iglesia. Quiere decir que Él se está manifestando sobre su iglesia, le está dando vida. Si usted escucha que el Señor sigue haciendo sanidades, hermano amado, en este lugar, si está haciendo milagros, quiere decir que hay presencia de Dios sobre nosotros y tenemos que gozarnos, tenemos que alegrarnos, hermano amado, en la presencia del Señor. Si usted escucha que hay revelación de la palabra, quiere decir que el Espíritu Santo está con nosotros. Aleluya, dele fuerte las palmas al Señor. Aleluya, gloria a Dios. Cristo vive, Cristo está con nosotros y nos está dando vida por su Espíritu Santo. Por eso gócese, por eso alégrese, hermano amado. Esta es una iglesia que tiene vida, no es una iglesia muerta, hermano. Hay iglesias muertas, iglesias que no tienen presencia del Espíritu Santo. Iglesias, hermano amado, donde no hay manifestaciones del Espíritu Santo. Pero bendecimos este lugar que el Señor, hermano, ha levantado para que podamos ser ministrados, hermano, por el Espíritu de Dios. Ahora, sigamos viendo el segundo Espíritu de Dios. Dice la palabra que el segundo Espíritu de Dios que reposó en Cristo es el Espíritu de sabiduría. La palabra sabiduría es la palabra hebrea 2451 de la concordancia Strong, que es Jokma. Y Jokma significa sabiduría, ciencia, significa entendimiento, inteligencia. Quiere decir que el espíritu de sabiduría va a estar, hermano, sobre la iglesia que entiende la palabra. Es aquella iglesia que tiene discernimiento. Es alguien que identifica cuando Dios habla, hermano amado. La iglesia de Sardis había perdido el discernimiento. La iglesia de Sardis había dejado de escuchar la voz del Señor. Por eso el Señor la exhortó, hermano amado, duramente. Y le habló en el verso número 3 de Apocalipsis 3. Acuérdate pues de lo que has recibido. Y le dijo, y oído. Tienes que acordarte de lo que tú escuchaste. Había dejado de escuchar, hermano, la voz del Señor. Ya no tenía discernimiento. Ya no sabía cuando Dios hablaba. La iglesia de Sardis perdió, hermano, el entendimiento, perdió, hermano, el discernimiento, dejó de escuchar la voz del Señor. Una iglesia que no escucha la voz del Espíritu es una iglesia muerta. Mire, le voy a leer un verso en Proverbios 29:18. Le voy a leer la versión Reina Valera 1569. Esta versión dice: sin visión profética el pueblo perecerá. Oiga esto. Dice la palabra: sin visión profética el pueblo perecerá. Es decir, si no hay palabra de nuestro Dios, el pueblo, hermano, estará muerto. Un pueblo que deja de escuchar la voz del Espíritu de Dios es un pueblo que está muerto. Un pueblo, hermano amado, que ya no tiene vida. La iglesia de Sardis perdió el discernimiento. Esa iglesia, hermano,
ya no entendía cuando Dios hablaba. Esa iglesia ya estaba muerta, por eso el Señor la reprendió duramente. Una iglesia que ya no identificaba la voz, hermano, de nuestro Dios. Por eso nosotros tenemos que dejar que el Espíritu de Dios se mueva, hermano amado. Creemos en la profecía. Tenemos que aprender a escuchar la voz de nuestro Dios, hermano. Una iglesia que tiene, hermano amado, el discernimiento, sabe cuando Dios habla, sabe cuando Dios le está ministrando y pone, hermano amado, atención a lo que el Señor le dice a la iglesia para que la iglesia se prepare. Tú eres una iglesia que el Señor, hermano amado, le ha estado hablando por palabra profética. Por eso tienes vida, porque el Espíritu de Dios se sigue moviendo dentro de ti, porque el Espíritu Santo sigue hablando a tu corazón. Tienes que dejar que el Espíritu Santo ministre a nuestro corazón, porque cada palabra de nuestro Dios es una palabra que va a ministrarnos vida. Mientras escuches la voz del Señor, tienes vida. El Espíritu Santo te está dando vida. Iglesia amada, dale fuerte las palmas al Señor. He oído la voz del Espíritu Santo. En estos últimos cultos he escuchado la voz del Espíritu Santo cada vez más fuerte. Pero hermano, yo quiero que la iglesia aprenda también a escuchar. Que la iglesia pueda tener el discernimiento para que pueda ser ministrada por el Espíritu Santo. Que la iglesia deje de mover, hermano amado, se mueva por la presencia del Espíritu Santo, donde la profecía va a estar ministrándonos vida. Hay mucha gente que no cree en la profecía. Por eso están muertos espiritualmente, porque así lo dice la Biblia. Sin visión profética el pueblo perecerá. Nosotros, hermano amado, somos una iglesia, un ministerio que cree en lo profético, y el Espíritu Santo quiere llenarnos de su presencia. Cuando el Señor levantó el tabernáculo en los tiempos de Moisés, el Señor, dice la Biblia, que Él, hermano, le dio a la iglesia espíritu de sabiduría. Aquella iglesia tenía, hermano amado, el conocimiento, el discernimiento de lo que Dios hablaba. Escuchaban la voz del Señor y era una llenura del Espíritu Santo. Vaya por favor a Éxodo, capítulo 28. Éxodo 28, verso número 3. Miren lo que dice la Biblia. Y tú hablarás a todos los sabios de corazón, a quienes yo he llenado de espíritu de sabiduría, para que hagan las vestiduras de Aarón, para consagrarle, para que sea mi sacerdote. Dice la Biblia que el Señor los llenó de espíritu de sabiduría. Hermano, Moisés era el que le hablaba al pueblo, pero dice la palabra que el Señor tenía sabios de corazón y Él los había llenado del espíritu de sabiduría. Ellos sabían escuchar la voz del Señor. Cuando, hermano, se hicieron las vestiduras para los sacerdotes, para Aarón y sus hijos, dice la palabra que estos hombres que estaban llenos del espíritu de sabiduría, ellos hicieron las vestimentas como Dios, hermano, había mandado. ¿Sabe que los profetas en este tiempo son los que le están poniendo, hermano, las vestiduras a la iglesia? Los profetas en este tiempo que están escuchando la voz del Señor son los que están ministrándole a la iglesia y le están dando las vestiduras que nuestro Dios quiere para su iglesia. Son los ministros los que están preparando a la iglesia novia y le están preparando las vestiduras conforme a lo que el Señor está revelando.
Por eso dé gracias a usted que, hermano, está en un ministerio donde creemos nosotros en la profecía. Porque hay lugares donde no creen. Y hermano, no se le puede poner vestiduras a la iglesia si nosotros no hemos aprendido a escuchar la voz del Señor. Dice la palabra Éxodo 35, verso número 30. Y dijo Moisés a los hijos de Israel: mirad, Jehová ha nombrado a Bezaleel, hijo de Uri, hijo de Ur, de la tribu de Judá, y lo ha llenado del Espíritu de Dios en sabiduría, en inteligencia, en ciencia y en todo arte, para proyectar diseños, para trabajar en oro, en plata y en bronce, en la talla de piedras de engaste y de obra de madera, para trabajar en toda labor ingeniosa. Y ha puesto en su corazón, dice la Biblia, el que pueda enseñar, así como Ahilot, hijo de Ahisamach, de la tribu de Dan, y los ha llenado de sabiduría de corazón, para que hagan toda obra de arte y de invención y de bordado en azul, en púrpura, en carmesí, en lino fino, en telar, para que hagan toda labor e inventen todo diseño. Ellos, hermano amado, estaban haciendo la obra en el tabernáculo. Y dice la Biblia que el Señor los llenó del Espíritu de Dios. Y les dio sabiduría, inteligencia, ciencia, para que ellos hicieran toda la obra que se iba a realizar en el tabernáculo. Tenían, hermano, revelación. Estos hombres de Dios tenían el discernimiento y sabían escuchar la voz del Señor. Ellos hicieron toda la obra dentro del tabernáculo, dice la palabra. Los profetas son los que están edificando al cuerpo de Cristo. La iglesia, que es el cuerpo de Cristo, es el tabernáculo, hermano. Los profetas que están siendo llenos del Espíritu Santo están, hermano, teniendo discernimiento y escuchando la voz de Dios. Esa voz del Señor que está hablándole al pueblo en el último tiempo para que la iglesia tenga vida. La iglesia que tiene, hermano, discernimiento es una iglesia que todavía está escuchando la voz del Espíritu Santo. Dele fuerte las palmas al Señor en el nombre de Jesús. El tercer espíritu de nuestro Dios, dice Isaías capítulo 11, verso número 2, que es el espíritu de inteligencia. Y el espíritu de inteligencia, hermano, viene a manifestar a una iglesia prudente. La palabra inteligencia es la palabra hebrea 998 de la concordancia Strong, es la palabra bina. Y bina significa prudente, significa cordura, significa prudencia, significa entendimiento. Entonces, este espíritu se va a manifestar sobre la iglesia, hermano amado, prudente. Es decir, la iglesia que se prepara antes, hermano amado, de hacer algo para nuestro Dios. Usted recuerda, hermano, a las 10 vírgenes. Y la Biblia nos enseña en Mateo capítulo 25, del verso 1 en adelante, dice la palabra que, hermano, había 10 vírgenes que estaban esperando al amado, pero las describe la Biblia y dice que 5 eran insensatas y 5 eran prudentes. Y dice la palabra que las insensatas tomaron sus lámparas, pero ellas no se prepararon para esperar al amado. Mientras que las 5 vírgenes prudentes, dice la Biblia, que ellas tomaron sus lámparas, pero también tomaron vasijas llenas de aceite, para que ellas pudieran esperar al amado hasta el último tiempo. Quiere decir, hermano, que la iglesia prudente
La iglesia, hermano amado, que tiene el espíritu de inteligencia, es una iglesia que se está preparando para el tiempo del fin. No es una iglesia que se prepara para un evento, no. Es una iglesia que se prepara para esperar al amado. Es una iglesia, hermano, que no solamente se conforma con tener, hermano, su lámpara encendida, no, sino que es una iglesia que aparte de tener la lámpara encendida, tiene vasijas que las está llenando de aceite, está siendo ministrada cada vez que el Espíritu Santo se mueve en la iglesia, porque, hermano, no se conforma con tener solamente un avivamiento, sino que es una iglesia que está preparándose para aquel gran día del encuentro con el amado. Si el amado llegara a tardar, esa iglesia prudente es una iglesia que va a estar lista, hermano amado, que va a estar firme, que va a poder soportar las pruebas, las luchas, porque ha sido ministrada por el Espíritu Santo. Tienes que ser esa iglesia prudente, una iglesia que esté recibiendo, hermano amado, la ministración del Espíritu Santo, que esté siendo llena por la presencia del Espíritu Santo. Dele fuerte las palmas al Señor. Aleluya. Gloria a Dios, quien vive, y a su nombre. La iglesia de Sardis se olvidó de la venida del Señor. ¿Sabe que tal vez esta iglesia, hermano amado, de momento que tenía avivamiento, pero se olvidó de la venida del Señor? Por eso el Señor la reprendió. Y el Señor, hermano amado, le dijo que se arrepintiera. Pues si no velas, vendré sobre ti como ladrón y no sabrás a qué hora vendré sobre ti. Una iglesia que dejó, hermano amado, al Señor, se olvidó de la venida del Señor. Hay iglesias que en este último tiempo ya no están esperando la venida del Señor. Están tan confundidas, hermano, por lo que ha pasado en el mundo. Las falsas doctrinas las han contaminado de tal forma que ya no tienen el entendimiento, hermano, de la venida del Señor. Esta iglesia de Sardis perdió de momento, hermano amado, ese deseo por querer esperar al amado. Se olvidó del amado. Una iglesia que nosotros vemos dentro de la palabra, que, hermano amado, el Señor la tuvo que exhortar porque dejó de ser vigilante. Dejó, hermano, la presencia del Señor. Dejó de oír la voz del Espíritu Santo. Y, hermano, dejó ahora de esperar al amado. Por eso el Señor le dice: si no te arrepientes, si no velas, vendré sobre ti como ladrón y no sabrás a qué hora vendré sobre ti. ¿Sabe que la iglesia, hermano, aquella iglesia que no se prepara para ver al Señor, ni va a saber cuándo el Señor venga, ni mucho menos será arrebatada? La iglesia que está preparada, que tiene presencia del Espíritu Santo, la iglesia que está escuchando la voz del Espíritu, es una iglesia que está vigilando, está cuidando ese momento. A esa iglesia le van a dar la revelación, hermano, de la venida de Cristo. La Biblia dice que nadie sabe el día, pero cuando el Señor venga, el Señor sí se lo va a revelar a su iglesia, hermano. El Señor le va a revelar a su iglesia el momento donde va a ser arrebatada. Solo aquellos que no están preparados, aquellos que dejaron, hermano, de velar, aquellos que perdieron, hermano, la presencia de Dios, que dejaron de oír la voz del Señor, a estos dice la Biblia que el Señor no les va a avisar. El Señor vendrá sobre ellos como ladrón, y dice la palabra: no sabrás a qué hora vendré sobre ti. Ellos no van a, ni cuenta se van a dar. Cuando ya se den cuenta es porque van a venir los juicios sobre ellos.
Pero la iglesia que está esperando al Señor es una iglesia prudente. Por eso dice la Biblia que aquellas 5 vírgenes prudentes, dice la palabra, escucharon la voz que ya venía el amado, se prepararon, arreglaron sus lámparas. Y dice la Biblia, hermano, que aquellas que estaban preparadas entraron con él a las bodas y se cerró la puerta. Las 5 vírgenes prudentes estaban preparadas y entraron con el amado a las bodas, y dice la escritura, se cerró la puerta. Después vinieron las insensatas, pero a las insensatas ya no las reconocieron. Tocaron la puerta y dijeron: Señor, ábrenos. Mas él respondió y dijo: de cierto os digo que no os conozco. Velad pues, porque no sabéis el día ni la hora en que el Hijo del Hombre ha de venir. Solo la iglesia que está velando es la iglesia que va a estar, hermano, con el amado en las bodas del Cordero. Será la iglesia que va a ser arrebatada. Esa iglesia prudente, esa iglesia que ha recibido, hermano, el Espíritu de nuestro Dios en inteligencia, es la iglesia que está esperando ese momento. Dele fuerte las palmas al Señor y prepárese, hermano amado. Día a día tiene que prepararse, porque el amado pronto viene. No se debería de perder ningún culto, hermano. Ya en estos últimos tiempos la iglesia ya no debería de estarse perdiendo ningún culto. Tendría que estar preparada. ¿Sabe por qué? Porque la iglesia prudente está llenando su vasija. No es solamente que estoy avivada, 7 días de consagración, estoy encendido en mi lámpara. No, sino tiene que tener vasijas llenas de aceite. Esas vasijas van a permitir que su lámpara siempre esté encendida y nunca se apague. Pero si de momento no llena vasijas, si de momento solamente se ha conformado con ese avivamiento momentáneo, llegará el día en que se va a apagar. La iglesia de Sardis se apagó, hermano. Una iglesia que tenía vida, que tenía avivamiento, se apagó porque no fue prudente, porque no supo esperar, hermano, al amado. No llenó sus vasijas de aceite, no fue vigilante, dejó la presencia de Dios, dejó, hermano, de oír la voz del Espíritu Santo y dejó de esperar al amado. Por eso le hablaron duramente. Usted tiene que ser una iglesia que esté recibiendo la palabra y que esté día a día preparándose para que el Señor, hermano, pueda venir, pueda manifestarse. Usted tiene que aprender a vivir para el Señor. Tiene que aprender a llevar una vida agradable delante del Señor. El cuarto espíritu de Dios, dice la Biblia, que es el espíritu de consejo, que está manifestado sobre nuestro Señor Jesús. Y este cuarto espíritu que nosotros vemos, hermano amado, significa el espíritu que va a edificar a la iglesia de Cristo. La palabra consejo es la palabra hebrea 6098 de la concordancia Strong, que es Etza. Y Etza significa prudencia, significa aconsejar, significa acuerdo, consejero, designio, propósito. Entonces, cuando nosotros vemos, hermano, la definición, podemos ver que es alguien que se convierte en consejero, alguien que sabe aconsejar. Esto quiere decir que es, hermano, alguien que va a edificar. Por eso vemos que el espíritu de consejo viene a manifestarse sobre la iglesia que está siendo edificada. Cada uno de nosotros tiene que hacer la obra. El cuerpo de Cristo, hermano, no es uno solo. Dice la Biblia que son muchos miembros que se están ayudando mutuamente, dice la palabra del Señor. Y ellos se están edificando, dice la Biblia, cada día, hermano,
están edificándose en amor. Esto sucedió en los tiempos también de Moisés. Cuando vemos en la palabra que Moisés, hermano, sacó a un pueblo de Israel de Egipto, la Biblia nos menciona que era un pueblo, hermano, muy grande que el Señor había sacado. Y Moisés estaba al frente de ese pueblo. Un pueblo que necesitaba, hermano, también de más personas que pudieran estar edificando. Era muy duro para Moisés el estar al frente, hermano. Dice la Biblia que durante todo el día, de mañana hasta la noche, estaba Moisés, hermano amado, aconsejando al pueblo. Todos venían a él a pedir consejo, hermano, a buscar algún consejo de parte de Dios, y acudían a Moisés. Dice la palabra que el suegro de Moisés se dio cuenta de esto, y él le pudo dar un consejo que ayudó a la edificación de este pueblo. Vaya por favor a Éxodo capítulo 18, verso 14. Éxodo 18, verso 14. Cuando esté ahí, diga un amén. Dice la palabra: viendo el suegro de Moisés todo lo que él hacía con el pueblo, dijo: ¿qué es esto que haces tú con el pueblo? ¿Por qué te sientas tú solo y todo el pueblo está delante de ti desde la mañana hasta la tarde? Y Moisés respondió a su suegro: porque el pueblo viene a mí para consultar a Dios. Cuando tienen asuntos vienen a mí, y yo juzgo entre el uno y el otro y declaro las ordenanzas de Dios y sus leyes. Entonces el suegro de Moisés le dijo: no está bien lo que haces. Desfallecerás del todo, tú y también este pueblo que está contigo, porque el trabajo es demasiado pesado para ti. No podrás hacerlo tú solo. Oye ahora mi voz y te aconsejaré, y Dios estará contigo. Está tú por el pueblo delante de Dios, y somete tú los asuntos a Dios, y enseña a ellos las ordenanzas y las leyes, y muéstrales el camino por donde deben de andar y lo que han de hacer. Además escoge tú entre todo el pueblo varones de virtud, temerosos de Dios, varones de verdad, que aborrezcan la avaricia, y ponlos sobre el pueblo por jefes de millares, de centenas, de 50 y de 10. Ellos juzgarán al pueblo en todo tiempo, y todo asunto grave lo traerán a ti, y ellos juzgarán todo asunto pequeño. Así aliviarás la carga de sobre ti, y la llevarán ellos contigo. Si esto hicieres y Dios te lo mandare, tú podrás sostenerte, y también todo este pueblo irá en paz a su lugar. Hermano, Moisés no podía hacer todas las cosas. Él tenía una gran multitud que estaba cuidando. Y nosotros vemos que el consejo de su suegro fue levantar a otros líderes que iban a estar con él. Y esto, hermano, nos hace ver a nosotros que este espíritu del cual Dios nos está hablando, que es el espíritu de consejo, es un espíritu que va a edificar, un espíritu que nos va a ayudar a nosotros para edificar a la iglesia. ¿Sabe que usted es parte importante del cuerpo de Cristo? Usted tiene también que aportar, apoyar, hermano amado, edificar la obra del Señor. Usted no es solamente de que, hermano, espere a que todo, hermano, se le esté dando a usted. Usted necesita también ser parte de esa iglesia que va a estar edificando. Porque aquella iglesia que edifica es la iglesia que tiene el espíritu, hermano, de consejo. Un espíritu de Dios que va a estar ministrando, que va a estar, hermano, edificando al cuerpo de Cristo. ¿Qué es lo que Dios te ha dado? Dios te ha dado dones. Dios te ha dado talentos. Dios, hermano, te ha bendecido de muchas formas para que tú también estés apoyando la obra del Señor. No es, hermano, de venir solamente y recibir, sino también tenemos que dar nosotros. Es parte de la edificación de la iglesia.
Usted puede hablarle a algunos hermanos que no han venido, puede visitarlos, puede animarlos, puede orar por ellos. Puede, hermano, orar por los enfermos. De tal manera que usted esté edificando la obra de nuestro Dios. Una iglesia que tiene esta administración es una iglesia, hermano amado, que va a tener un crecimiento. Pero si de momento dejamos, hermano amado, la obra solamente al ministro, el ministro tarde o temprano se va a cansar, va a desfallecer, se va a enfermar. Y hermano, la iglesia se puede venir abajo. Una iglesia que no está trabajando en unidad es una iglesia que no va a poder, hermano, llegar hasta el final. Esto estuvo pasando sobre la iglesia, hermano amado, de Sardis. Porque si usted se da cuenta, la iglesia de Sardis estaba dividida. Menciona el Señor dos grupos. Había un grupo que decía: vamos a consagrarnos, vamos a tener una vigilia. Pero hermano, había otro grupo que no le interesaba. Y solamente había uno que se estaba santificando. Estaban orando, estaban buscando al Señor, estaban, hermano, consagrados. Pero había una parte de la cual es reprendida por el Señor. La iglesia estaba dividida, no estaba unida. Por eso, hermano amado, el Señor la reprendió y le tuvo que escribir a aquella parte de la iglesia que no estaba haciendo la obra del Señor. Por eso el Señor le dijo: pero tienes unas pocas personas en Sardis. Mire esto. Quiere decir que era un grupo muy pequeño, hermano amado. Tienes unas pocas personas en Sardis que no han manchado sus vestiduras. Andarán conmigo en vestiduras blancas porque son dignas. Quiere decir que, hermano, la mayor parte de la iglesia estaban fuera del camino del Señor. Solo había una parte pequeña que estaba buscando al Señor, que estaban adorando, que estaban consagrándose, que estaban esperando al Señor. Pero la otra parte, que ella era mayoría, hermano, lejos de la presencia de Dios. Ya no se congregaban, andaban por allá perdidos, ya no escuchaban la voz del Señor, ya no se dejaban ministrar por la presencia de Dios. Dejaron de edificar el cuerpo de Cristo. Esta iglesia, hermano, fue reprendida por el Señor porque no estaban en el espíritu de unidad para estar edificándose. Pero dice la Biblia, vayamos rápido porque nos faltan todavía 3 espíritus de Dios, los cuales dice la Biblia en Isaías capítulo 11. Dice la palabra que el quinto espíritu es el espíritu de poder. Amén. Y este espíritu de poder es el espíritu, hermano amado, que nos va a permitir a nosotros avanzar, seguir hacia adelante, ser valiente, hermano amado, para seguir luchando. La iglesia de Sardis perdió, hermano, la administración del espíritu de poder. Por eso, cuando nosotros vemos sobre el mensaje que el Señor le habla allá en Apocalipsis 3, el Señor le dijo en el verso 5: el que venciere será vestido de vestiduras blancas. El que venciere, el que tenga el espíritu de poder, porque la palabra poder que nosotros vemos, hermano amado, significa ser valiente. Es la palabra, hermano, Gebura, la palabra hebrea 1369 de la concordancia Strong, que es Gebura, que significa ser valiente, significa esforzarse. Y el Señor le está diciendo a la iglesia: el que venciere será vestido de vestiduras blancas, le dice el Señor.
El que venciere es aquel, hermano, que se está esforzando, aquel que está siendo valiente, aquel que, hermano, sigue peleando, aquel que no se va a dejar vencer, aquel que va a seguir, hermano, en la batalla hasta el último tiempo. La iglesia de Sardis ya no tenía esos hombres valientes, ya no tenía, hermano, esos hombres que se esforzaban. Habían dejado ya la ministración del espíritu de poder. El espíritu de poder, hermano, ya no estaba siendo ministrado. ¿Por qué? Porque la presencia de Dios no estaba con ellos. Mire lo que dice Josué 1, verso 9. Vaya por favor, Josué 1, verso 9. Dice la palabra: mira que te mando que te esfuerces y seas ¿qué? Valiente. No temas ni desmayes, porque Jehová tu Dios estará contigo en donde quiera que vayas. Pero Sardis perdió la presencia de Dios. La iglesia de Sardis ya no tenía presencia de Dios. Entonces quiere decir que la iglesia dejó, hermano amado, de esforzarse. Dejó de ser valiente. Empezó, hermano, a perder las batallas. Dejó que el enemigo la venciera. Ya dejó de luchar porque la presencia de Dios ya no estaba con él. La iglesia que tiene el espíritu de poder es la iglesia que va a tener la presencia de Dios, la iglesia que se va a estar esforzando porque Dios está con nosotros, y será una iglesia valiente que sabe que si Dios está con nosotros, ¿quién contra nosotros? Dele fuerte las palmas al Señor. Si tú eres una iglesia valiente, tienes que esforzarte, tienes que creer, hermano amado, que Dios está contigo. Yo he tenido muchas luchas en estos últimos momentos, hermano. He tenido muchas batallas de diferente forma. He sido atacado por el enemigo. Pero, hermano amado, yo me esfuerzo cada día más. Yo me levanto, me esfuerzo, le pido al Señor que me dé fuerzas, que me ayude para poder vencer todas las batallas. Y de momento veo a un pueblo que no se esfuerza, hermano amado, y me quiere debilitar el enemigo. Veo a un pueblo de momento que no quiere buscar la presencia del Señor, y el enemigo me quiere atacar. Pero, hermano amado, yo he recibido fuerzas de parte del Señor, y si estoy puesto de pie en este lugar es porque creo que Dios está conmigo y que Él nunca me va a dejar. Por eso, hermano amado, predico la palabra, aunque mi garganta se desgarre. Yo le digo en esta hora que el Dios poderoso está con nosotros, y tenemos que esforzarnos, tenemos que ser valientes, tenemos que seguir hacia adelante. Usted no se tiene que detener, hermano, no tiene que dejar de pelear. Tenemos que levantarnos como una iglesia poderosa. Yo que diera, hermano, por ver ya este lugar lleno, una iglesia consagrada, una iglesia que se esfuerza, una iglesia avivada, una iglesia que tiene el Espíritu de Dios, una iglesia que se mueve bajo los dones del Espíritu. Hermano amado, que diera por ver a un pueblo que verdaderamente está enamorado del Señor y está esperando la venida del Señor. Una iglesia que, hermano, en el último tiempo se tiene que levantar. Ya falta poco tiempo. Por eso nosotros, los ministros, de momento, hermano, estamos viendo que nos estamos acercando al último tiempo, y queremos ver que la iglesia, hermano, resplandezca en esa luz y se levante. Una iglesia que verdaderamente esté ya escuchando la palabra de Dios, que reciba el mensaje del Señor, que reciba la palabra del Señor. Una iglesia, hermano amado, que tenga el espíritu de poder. Pero hay un sexto espíritu que dice la Biblia que es el espíritu de conocimiento.
Y la palabra conocimiento es la palabra hebrea 1847, la concordancia Strong, que es Da'at. Y Da'at significa conocer. Significa una persona que es docto. Una persona que tiene conocimiento, que tiene ciencia. ¿Sabe qué significa esto? Significa, hermano, que el espíritu de conocimiento que está sobre la iglesia es, hermano, la manifestación de la revelación del Cristo resucitado. Una iglesia que tiene, hermano, la doctrina. Una iglesia que sabe y conoce quién es su Dios. Ya no es una iglesia, hermano, que va a dejarse engañar por falsas doctrinas, porque tiene, hermano, conocimiento, revelación. A esta iglesia que le dieron el espíritu de conocimiento, le mostraron al Cristo resucitado. Es una iglesia, hermano, que sabe a quién adora y sabe a quién sirve. La iglesia que no tiene conocimiento sigue adorando por ahí a ídolos de palo, de madera, de bronce, hermano, de cerámica, de yeso. Adoran, hermanos, lo que no es. Pero la iglesia que tiene doctrina, la iglesia que tiene el conocimiento de la palabra, es porque le han revelado al Cristo glorioso. El Cristo glorioso se ha manifestado sobre ellos. Por eso, iglesia amada, deja que el Espíritu Santo te revele al Cristo glorioso, que tengas el conocimiento, que tengas doctrina. Una iglesia con doctrina es una iglesia que no va a dejarse engañar, hermano. Dice la Biblia, Salmo 115, verso número 3. Salmo 115, verso 3. Nuestro Dios está en los cielos. ¿Dónde está nuestro Dios? Dice la Biblia que está sentado a la diestra del Padre. El Cristo que nos ha resucitado y nos ha dado vida está a la diestra del Padre. Pero dice la Biblia, todo lo que Él quiso ha hecho. Para Él no hay nada imposible. Pero dice la palabra, los ídolos de ellos son plata, oro, obra de manos de hombres. Tienen boca, mas no hablan. Tienen ojos, mas no ven. Orejas tienen, mas no oyen. Tienen narices, mas no huelen. Manos tienen, mas no palpan. Tienen pies, mas no andan. No hablan con su garganta. Semejantes a ellos son los que los hacen. Y dice la Biblia, y cualquiera que confía en ellos. La iglesia que no tiene, hermano, doctrina, es una iglesia que va a seguir engañada en la idolatría. Pero usted que tiene doctrina, usted que ha recibido la revelación de la bendita palabra, esta palabra nos ha mostrado al Cristo glorioso, al Cristo que resucitó, y Él está sentado a la diestra del Padre. Pero un día vendrá por nosotros, hermano amado, para que podamos estar a donde Él también está. Dele fuerte las palmas al Señor. La iglesia de Sardis fue una iglesia, hermano, que había tenido doctrina, pero se olvidó de la palabra. Por eso el Señor le dijo, acuérdate pues de lo que has recibido. Le habían dado doctrina, pero esta iglesia, hermano amado, se olvidó del Señor. Por eso el Señor le manda la escritura en esta carta y le dice, el que tiene los 7 espíritus de Dios y las 7 estrellas, dice esto. El hermano amado se había manifestado en ellos, pero ellos se olvidaron de Él. Por eso usted cada vez tiene que afirmarse en la doctrina. Sabe que a veces me entristece que durante muchos años que hemos llevado, todavía hay hermanos
que no han recibido la doctrina. Y hay hermanos que dicen, es que yo no creo en los apóstoles, pero sigue aquí a veces. ¿Cómo puede ser posible, hermano amado, que no crea en el ministerio apostólico si el Cristo de la gloria es el primer apóstol que nosotros vemos en la Biblia? Y Él se ha manifestado, hermano amado, sobre su iglesia. Y dice la Biblia que ha llamado a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y a otros maestros. La iglesia tiene que tener doctrina y tiene que permanecer en la doctrina. Algunos se contaminan porque escuchan radios que no son, hermano amado, de la misma línea doctrinal de nosotros. Y hay, hermano, lugares donde se está predicando en contra de los apóstoles y la iglesia se confunde. Esta iglesia se confundió, la iglesia de Sardis. Dejó de creer lo que le habían dado, hermano. Cambió la doctrina. Por eso el Señor le tuvo que hablar fuerte y le tuvo que decir, acuérdate pues de lo que has recibido. Recuerde, hermano, acuérdese de lo que el Señor ha establecido sobre nuestra vida. Ponga cimientos. No puede edificar una casa si no tiene cimientos, hermano. La iglesia necesita tener fundamentos, tiene que tener cimientos para que pueda ser edificada. Porque si no es edificada con cimientos, hermano, tarde o temprano el enemigo la va a destruir. Solo la iglesia que tiene cimientos, que está cimentada sobre la roca, bajo los fundamentos que Cristo ha puesto sobre su iglesia, es la iglesia que va a permanecer. Dice la Biblia, dice la palabra de nuestro Dios. Por último, volviendo a Isaías, capítulo 11, verso número 2. Dice que el séptimo espíritu es el espíritu de temor de Jehová. ¿Sabe que la iglesia de Sardis perdió, hermano amado, también este espíritu de temor de Jehová? La palabra temor es la palabra hebrea 3374 de la concordancia Strong, que es yirá. Y yirá significa reverenciar. Significa reverenciar. Esto tiene que ver, hermano, con una iglesia adoradora. Una iglesia que sabe adorar al Señor. Pero la iglesia de Sardis dejó de ser una iglesia adoradora. Estuve buscando el nombre, el significado del nombre de Sardis en la concordancia Strong y no lo encontré. Pero en los nombres hebreos, otro diccionario de nombres hebreos, me puse a buscar el nombre de Sardis y encontré que, hermano amado, el nombre de Sardis significa príncipe de júbilo. Mire, el nombre de Sardis significa príncipe de júbilo. ¿Sabe que la iglesia de Sardis era una iglesia adoradora, hermano? Una iglesia que se gozaba, hermano, en la danza, que se gozaba en la alabanza, en la adoración. Pero esta iglesia perdió, hermano amado, al espíritu de temor, el espíritu, hermano, de la adoración que había en ella. Una iglesia que dejó, hermano, de alabar a Dios, que dejó, hermano, de darle la gloria a nuestro Dios. Iglesia amada, en el último tiempo te van a prohibir alabar a tu Dios. En el último tiempo el enemigo se va a levantar en contra de la iglesia
y van a destruir los lugares de reunión. En el último tiempo, muchos que quieran alabar a Dios se van a ir a la cárcel. A la iglesia le van a prohibir alabar y darle la gloria a nuestro Dios. Van a prohibir que hagamos fiestas jubilosas, porque al enemigo no le gusta que la iglesia le alabe a Dios, y por eso se levanta en contra de la iglesia. Este es el último tiempo, iglesia amada. No permitas que el enemigo te robe tu gozo. No permitas que el enemigo te robe tu júbilo. No permitas que el enemigo prohíba que tú alabes al Señor. Porque en el momento que tú pierdas la alabanza, que pierdas el gozo, que pierdas el júbilo, estás perdiendo el propósito de vida por el cual fuiste creado. Esta iglesia de Sardis dejó la vida porque perdió su propósito por el cual la habían creado, y fue una iglesia muerta. Dice la Biblia en Efesios capítulo 1 verso 11. Efesios 1 verso 11. En él asimismo tuvimos herencia, habiendo sido predestinados conforme al propósito del que hace todas las cosas según el designio de su voluntad, a fin de que seamos para alabanza de su gloria.